¿Cómo están? Muy buenas tardes en Chile. Estamos en este minuto transmitiendo aquí, en el Congreso Europeo de Cardiología, para presentarles el highlights, lo mejor de lo mostrado en este Congreso hasta hoy. Es un placer para la Sociedad Chilena de Cardiología y para mí en lo personal estar aquí dirigiendo esta sesión donde me acompañarán la doctora Paola Barleta, el doctor Roberto Concepción y el doctor John Sumlin, quienes presentarán algunos temas importantes y finalmente tendremos algunos minutos de discusión con la doctora Mónica Acevedo y el doctor Víctor Rosell. Quiero darle la bienvenida y la palabra a la doctora Paola Barleta, quien presentará prevención cardiovascular. ¿Qué hay de nuevo? Muchas gracias por la invitación. En esta diapositiva ustedes ven mis potenciales conflictos de interés y, por supuesto, el tema fundamental en este congreso ha sido la guía nueva de hipertensión arterial. ¿Por qué se realizó esta guía? Bueno, porque la prevalencia se está incrementando en el tiempo, en vez de lograr disminuirla. El número de pacientes controlados sigue siendo muy subóptimo y sigue siendo el factor que implica mayor compromiso de morbi y mortalidad. La nueva guía es una guía que es un proceso muy largo. Ha tomado un inicio del año 2022 con 4 etapas que uno desconoce, pero que fueron muy bien explicadas. Tenía 2 coautores principales y más de 100 revisores, 107 páginas que debemos leer y 1021 referencias. Lo más importante, por decirlo así, es saber que son enfáticos en que la clase 1 de recomendación, tanto para fármaco como para procedimiento, tiene que haber demostrado beneficio en eventos cardiovasculares. Y lo otro interesante que tanto el sexo y el género se han incorporado a la guía, no con secciones separadas, sino totalmente incorporados. Los conceptos, basta ver el título. En este momento no hablamos de una guía de hipertensión, sino de una guía de manejo de presión elevada. Y una nueva categoría de presión elevada que ustedes ven ahí, 120-139 sistólica y diastólica 70-89 en el box clínico. Esto totalmente distinto a la guía del año 2018 de la misma Sociedad Europea. Tenemos que pensar que ahora no existe grado 1, grado 2, grado 3. Otro nuevo concepto que ya había demostrado, el concepto de presión arterial elevada y hipertensión, el corte sigue siendo 140-90, pero ustedes pueden ver que la clasificación se sinceró en 3 estadios. Pero importante para aquellos que informan monitoreo de presión arterial de 24 horas, acá están los cortes. El corte de hipertensión tradicional sigue el mismo, pero está el corte de presión elevada que quizá vamos a tener que incorporar o nos van a preguntar nuestros pacientes. A mí especialmente me produce un poquitito de preocupación, ¿cierto? El corte de 110-60 en la noche, que se considera todavía elevado. La clasificación de riesgo, el enfoque, cómo nos enfrentamos, para mi juicio es un poquitito más amplio, ¿cierto? Tal vez va a ser difícil para nuestros colegas enfrentarlo. Vamos a ver, primero que nada, hay que recordar que estamos viendo el riesgo cardiovascular del paciente. Y si el paciente está en la categoría de enfermedad cardiovascular, de diabetes, de dislipidemia familiar, va a necesitar de inmediato tratamiento, independiente de que esté en la cifra de presión arterial elevada. Si no, usted debe calcular en Europa el SCORE, que es un cálculo de riesgo cardiovascular, y si es diabético joven, el SCORE de diabetes. Así usted va a tener 5, que es bajo riesgo, entre 5 y 10, vamos a hablar de los modificadores, y más de 10, trátelo. Los modificadores son muy similares a los modificadores que ya conocíamos en guías de prevención de la Sociedad Europea y también de la Sociedad Americana, como por ejemplo tenemos el factor de historia familiar prematura, que también en Chile está incorporado. Pero también se incorpora ahora diametralmente en el mismo algoritmo el concepto de modificadores de la mujer.
ya, o del sexo específico, que ustedes pueden ver todo, no voy a detallarlo, como por ejemplo la preeclampsia y la hipertensión gestacional. Aquí hay una cosa muy importante, me parece relevante. Puede ser que no tengamos modificadores y todavía el clínico tenga una duda. Nos están diciendo que podemos usar herramientas adicionales y entre ellas está el calcio coronario, ¿cierto? Y algunas otras alternativas como por ejemplo el NT-proBNP o la velocidad pulso de la rigidez arterial, que se usa mucho en otros países pero no en nuestro. Ahora, el calcio coronario, por supuesto, está incorporado acá como primera opción. El tratamiento y el algoritmo, para estar ya dándole término un poco a esta guía, vamos a decir que primero que nada tenemos que pensar cuándo es la monoterapia. La monoterapia puede tener algo similar a la previa y en ese sentido estamos con una etapa de categoría alta, pero no está la etapa 1 porque ya no existe. Sí existe la fragilidad, ¿ya? Y existe, por supuesto, la edad, que en este punto se pone edad sobre 85 años. Lo importante es considerar, como siempre, el uso de bloqueo del eje renina-angiotensina, ¿cierto? Ya sea ARA2 o inhibidores ECA, bloqueador de canal de calcio o diurético, pero en la misma línea. Posteriormente, unos meses, usted puede asociar de doble a 3, pero en dosis baja, o finalmente asociar, ahí estábamos viendo, una triple terapia máxima, ya que nos dimos cuenta con los estudios clínicos presentados acá que existe a disposición en Europa. Y tenemos también saber que existen algunos pacientes que deben ser referidos a un especialista en hipertensión, evaluar adherencia y eventualmente usar espironolactona si cae categoría de hipertensión resistente. Y estos son los targets y solamente destacar lo que está en verde, que es el target ideal de rango, que es entre 120 a 129 milímetros de mercurio como clase 1. Pero pasemos a un hotline presentado el día sábado, que fue muy importante, que fue el estudio VetMed y su parte VetMed Frail con adultos mayores. Es el estudio de antihipertensivos, el tiempo en que usted le indica a su paciente con efecto de morbimortalidad. Esto es importante, este estudio tenía que nacer porque habían dudas, y habían dudas de estudios previos realizados en España por el grupo del doctor Hermida y colaboradores, el MAPEC, y especialmente el estudio IGIA el año 2019, que había llevado a mucha duda, incertidumbre. El año 2022, esta misma sociedad, lo comentamos en Barcelona, mostró el estudio TIME realizado en Reino Unido que había demostrado que no había beneficio. Solo decirles que fue un estudio muy amplio, realizado en Canadá, ustedes pueden ver 5 centros, entre el 2017 y 2022, y el criterio de inclusión, diagnóstico de hipertensión y al menos un fármaco, y eran de la comunidad. Y lo más interesante era que no incorporaban pacientes con glaucoma o con trabajo que implicara turno durante la noche. Para mostrarles solamente que la mayoría de los pacientes en este estudio tenían un fármaco, el 54%. Y la intervención era dar un tratamiento que usted le había indicado al paciente, ¿cierto? A veces en la mañana, ahora le tocaba indicarlo en la noche, y antes de ir a acostarse, y si no se acordaba, a la hora de la cena. Y el control era tomar la dosificación de su terapia sin ningún cambio en la mañana. El primary outcome, MACE, muerte toda causa, hospitalización, asistencia a servicio de urgencia, visita por accidente vascular, infarto o insuficiencia cardíaca. Importante la hipotensión postural, que todos estábamos pensando en ese momento cuando escuchábamos este estudio, alteraciones visuales y alteraciones cognitivas. 3.300 pacientes randomizados, la mitad a la mañana, la mitad en la tarde, un 3% de pérdida, discontinuación. Y ustedes ven el primary outcome, pueden darse cuenta de que no hay diferencia. Aquí está el número, ¿cierto?, de frecuencia de eventos en ambas ramas. Finalmente, tenemos la contraparte, el VetMed Frail,
que también fue un estudio realizado, pero en este caso con número menor de pacientes, pero en pacientes de edad mayor. El mismo intervención, el mismo control. El MACE similar, pero los eventos secundarios distintos. En este caso era evidente incorporar las caídas y las fracturas, el trastorno cognitivo o de comportamiento, porque también había demencia, y curiosamente había una gama de otras, entre ellas la ulceración de la piel. Un N menor, 829 pacientes, la mitad en la mañana, la mitad en la tarde, una pérdida de un 4%, recuerdan el anterior fue de 3%, y esto duró un poco menos, pero sí un fármaco la gran mayoría de los pacientes, 60% con un solo fármaco. Y demencia tenía más del 80% de los pacientes. Ustedes pueden ver el primary outcome a la derecha, también no hay diferencia significativa. El número de eventos en tanto el grupo en la noche como en la mañana, similar. Y para terminar, este metaanálisis que cerró esta sesión, mostrando los anteriores que teníamos duda, el time y los BET, que dan claramente esto. La dosificación, horario de dosificación, no importa. Lo que importa es lo que quiere el paciente y lo que concilia con usted. Evidencia no soporta o no está a favor del concepto de cronoterapia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Barletta. En unos minutos vamos a tener tiempo para conversar y los invito a enviarnos preguntas a través de la red. Quiero dejar ahora al doctor Roberto Concepción, quien nos hablará de nuevos retos en enfermedad coronaria. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a presentar básicamente un trabajo que me pareció a mí importante, presentado en el primer día, y lo más importante en enfermedad coronaria crónica, que es las guías de enfermedad coronaria crónica. Esos son mis disclosures. El trabajo que se presentó el primer día en el hotline número 1 fue el estudio ABIS, que básicamente es un estudio de interrupción de betabloqueantes en pacientes con infarto agudo al miocardio no complicado y ver los eventos en dos grupos, un grupo que se suspendía o se interrumpía el betabloqueante y un grupo que seguía el tratamiento. Se randomizaron en este trabajo 3.700 pacientes con infartos estables, al menos más de 6 meses del evento agudo y fracción de eyección conservada, más de 40%. Se randomizaron a 2 ramas, un grupo continuó el betabloqueo y un grupo se interrumpió el betabloqueo. El seguimiento, el endpoint del trabajo básicamente fue endpoint combinado de mortalidad, infarto, accidente cerebrovascular, hospitalización por razones cardiovasculares, y el seguimiento mínimo fue 1 año y máximo a 5 años. Y básicamente, en honor al tiempo, no les puse las características, pero eran bastante pareados los grupos, y estos son los resultados, el outcome primario. Fíjense ustedes que el grupo que continuó el betabloqueo tuvo una disminución, hubo menos eventos, aunque en la intención de tratar no fue significativo para el endpoint de no inferioridad. Sin embargo, llama la atención que el grupo que discontinuó el uso de betabloqueante tuvo un exceso en las hospitalizaciones, especialmente por razones cardiovasculares y especialmente por hipertensión arterial. De manera que yo diría que el mensaje de este trabajo es que hay que tener cuidado en pacientes que tienen fracción de eyección más de 40% y tienen un infarto a la hora de decidir suspender los betabloqueantes, y este es el mensaje básicamente no hecho por el autor, sino por el discussion, por la persona que hizo la discusión del trabajo, que este trabajo no demostró seguridad de la interrupción de los betabloqueantes en este grupo de pacientes, especialmente en pacientes hipertensos, y tampoco mejoró, porque hubo un subestudio de calidad de vida, tampoco hubo mejoría de la calidad de vida en estos pacientes. El estudio está publicado en el New England, así que yo creo que lo pueden revisar con más calma
en esta revista. Y yo diría que el centro de esta presentación es esta guía. Yo creo que esta guía actualizó del año 2019, no había una guía de enfermedad coronaria crónica, y esta guía tiene algunas cosas interesantes tanto en el diagnóstico como en el manejo de los pacientes, pero básicamente en el approach del diagnóstico. Esta es la ilustración inicial y fíjense ustedes en el panel de arriba, abarca toda el espectro de la enfermedad coronaria crónica, desde los pacientes asintomáticos o con lesiones mínimas en las coronarias hasta los enfermos que tienen enfermedad no significativa en geográfica, pero tienen enfermedad funcional, un concepto que en los últimos 5, 6 o 7 años emerge muy fuerte en la cardiología, en la cardiopatía coronaria crónica, hasta los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda y que no tienen angina. Y básicamente los mecanismos, y está muy claro en esta guía, está muy didáctico los mecanismos de producción de enfermedad, tanto de enfermedad epicárdica, pero hay que centrarse en la enfermedad microvascular. Entonces, se le da mucho valor en esta guía a las alteraciones tanto estructurales como funcionales, tanto de disfunción endotelial como provocación de vasoconstricción coronaria. De manera que eso es algo que tenemos que tener presente a la hora de diagnosticar a estos pacientes. Estos dos conceptos dan vuelta en esta guía bastante páginas hablando de el concepto de angina sin enfermedad obstructiva de las arterias coronarias, lo que se llama ANOCA, y el paciente que tiene isquemia sin enfermedad obstructiva de las arterias coronarias. Un concepto que en los que somos más antiguos en la cardiología antes no le hacíamos mucho caso, pero hoy día la verdad que estos pacientes tienen mortalidad y tienen riesgo aumentado. Este es los pasos a seguir en los pacientes que se presentan básicamente con un dolor en el pecho con sospecha de enfermedad coronaria. Y aquí quiero detenerme en el tercer espacio, especialmente el valor que se le da hoy día a estudios que no son invasivos, básicamente la angiografía por CT scan en pacientes que tienen sospecha de enfermedad coronaria, especialmente con riesgo bajo o intermedio. Un paciente de alto riesgo, ese paciente siempre va a ir a un estudio invasivo, pero en los pacientes de bajo riesgo, esta es una técnica que está disponible y nosotros deberíamos usarla. Y por último, en la última etapa de este algoritmo está el tratamiento de estos pacientes, que quizás ha cambiado en algunos medicamentos interesantes para nosotros, algunos medicamentos incluso que nosotros en Sudamérica y en Chile especialmente no tenemos. Este es un resumen de los exámenes que recomienda esta guía en los pacientes de muy bajo riesgo. Probablemente hay que hacerle un buen examen clínico y un buen interrogatorio, y esos pacientes se descartan de exámenes. Pero los pacientes de bajo riesgo, fíjense ustedes que hablan todavía del test de esfuerzo. Esta guía todavía le da una indicación, el calcio score, que es distinto al angio coronario, digamos, por CT, y los pacientes de alto riesgo, pues entonces esos pacientes deberían ir a una coronariografía. Algo importante que esta guía destaca es el uso de la combinación, no solamente de los factores de riesgo visto desde el punto de vista estadístico en una tabla, sino que eso combinarlo con algunas expresiones clínicas de los pacientes. Y en ese sentido, en el tercer diapositivo en la derecha, fíjense ustedes que hay pacientes que tienen score un poquito alto, pero tienen calcio coronario por angiografía bajo. Entonces, esos pacientes nos los permite reclasificar. Entonces, el rol del CT scan en estos pacientes yo creo que es relevante. Pasando al tratamiento, la guía es bastante didáctica en establecer qué tratamiento usar en los pacientes con enfermedad coronaria crónica y qué antianginosos usar. Solamente para una línea, el diltiazem, por ejemplo, con levothyroxina hay que tener cuidado, especialmente en los pacientes con disfunción ventricular izquierda y con enfermedad del nodo, porque pueden hacer bradicardia importante, pero, por ejemplo, la combinación de betabloqueantes en disfunción endotelial con IECA puede ser algo que se puede usar. Dos palabras para este concepto que también me llamó la atención en el manejo de los pacientes con ANOCA e INOCA, que es los llamados endotipos. Nosotros los conocíamos de hace tiempo, pero esta guía como que los reúne muy bien y los tiene en 6 grupos básicamente, pero yo quiero concentrarme en los 2 primeros, en la disfunción endotelial
básicamente la incapacidad para vasodilatarse y la angina microvascular y la angina vasoespástica, ya sea espontánea o mediada por algún fármaco, incluso en el pabellón de hemodinamia. Y bueno, los que tienen respuesta equívoca y los que tienen disminución de la vasodilatación, especialmente los que incluyen en este grupo los pacientes con flujo lento coronario y alta resistencia microvascular. Y el tratamiento cambia en algunos pacientes. No todo el cóctel de medicamentos es lo mismo para cada. Por eso es importante el estudio de estos pacientes con métodos incluso invasivos. En el pabellón de hemodinamia, usar reserva de flujo, usar adenosina, porque a veces no usamos esos medicamentos. Fíjense ustedes que especialmente en los pacientes con vasoconstricción anormal, los calcio antagonistas tienen un rol importante y están en primera línea. Pasando ya a algunas recomendaciones nuevas, esta guía tiene más de 100 páginas, de manera que traté de ordenar lo más destacado. Esto en cuanto a la terapia antitrombótica, esta es la guía 2019, recomendaba aspirina en bajas dosis en pacientes sin historia de infarto o revascularización, pero que tenían enfermedad coronaria definida, aunque fuera no significativa. Esta guía sube la clase a la clase 1, nivel de evidencia B, en cualquier paciente que tenga enfermedad coronaria, aunque haya tenido sin infarto agudo al miocardio, pero que tiene enfermedad significativa, debe usar aspirina en forma permanente. El uso antitrombótico es importante post-intervención coronaria en pacientes crónicos, no son pacientes que han tenido infarto, son pacientes que han tenido un evento, que tuvieron un evento y siguen el curso crónico, la doble antiagregación plaquetaria con clopidogrel y aspirina por 6 meses. Es lo recomendado después de una angioplastía, así que con stent, y es una indicación de alto grado 1, nivel de evidencia A. En cuanto al tratamiento coadyuvante por lípidos, básicamente en los pacientes que son intolerantes a la estatina y no se alcanzan las metas, pues bueno, está recomendado el ácido bempedoico, que ustedes vieron que el año pasado el estudio de Steven Nissen mostró beneficio en ese grupo de pacientes. Aquí estoy terminando. La cirugía está muy bien establecida, o la angioplastía en pacientes, y en esto es importante la fracción de eyección. La función ventricular izquierda en estos pacientes es fundamental para decidir qué rama tomar. En los pacientes con disfunción ventricular izquierda siempre hay que tratar de revascularizarlo, ya sea de forma percutánea o en forma quirúrgica, y depende del riesgo. No voy a detallar la guía, pero aquí les dejo, la guía viene muy bien diseñada y ahí pueden encontrar los datos de esta guía en forma extensa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Concepción. Siguiendo con nuestros highlights, con nuestra sesión, quiero dejar con ustedes al doctor John Sumblin, quien hablará de las novedades que nos trae los nuevos trabajos en falla cardíaca. Buenas tardes, gracias por la invitación. He realizado una pequeña recopilación de los estudios que me parecieron más importantes, así que voy a nombrar 3 de ellos. Lo primero es el estudio con vutrisiran. Vutrisiran es un estudio de amiloidosis cardíaca, el estudio se llamaba Helios B. Como ustedes saben, la amiloidosis cardíaca es una enfermedad que es progresiva y que frecuentemente llega a ser fatal con terapias muy limitadas. Vutrisiran es un medicamento que bloquea el MRA mensajero que transmite la información, provocando el estímulo al hígado para sintetizar la proteína y la miofería del TTR, y esta señal es bloqueada por este fármaco. En estudios previos, en el Helios A, vutrisiran reveló que este fármaco es útil para el manejo de la polineuropatía por amiloidosis. En este caso se estudió en la amiloidosis cardíaca 25 miligramos subcutáneos cada 12 semanas versus placebo por un periodo de 36 meses, era doble ciego. El endpoint primario quiso evaluar muerte por todas las causas y eventos cardiovasculares recurrentes, y como endpoint secundario el impacto funcional que puede tener
a nivel cardíaco, con estimaciones de cambio en el test de caminata de los 6 minutos y los cambios del cuestionario de Kansas City. Se reclutaron 655 pacientes desde el 2019 al 2021, 326 para vutrisiran y 329 para placebo. Y esto es lo importante, se permitió el uso de tafamidis, 60% estaban sin tafamidis, eran principalmente pacientes de edad 77 años, capacidad funcional principalmente 2. Y lo que vemos es que el endpoint primario mostró que las curvas se empiezan a separar rápidamente a los 6 meses y muestra que tanto en la población general como también en la monoterapia por vutrisiran se empezó a diferenciarse y finalmente reveló que había una diferencia significativa favoreciendo al vutrisiran tanto en la población global como también en la monoterapia. Este beneficio se vio en los diferentes grupos subespecificados, independiente de la edad, independiente de la capacidad funcional, también en forma independiente de los péptidos natriuréticos, tanto en la población global como que incluía al grupo que estaba bajo tratamiento con tafamidis, como también a la población que usaba solamente vutrisiran para el manejo de la amiloidosis. Al recalcar, al ver el endpoint secundario de muerte el grupo preespecificado de muerte por todas las causas, también se visualizó que el vutrisiran favorecía claramente la tendencia en la sobrevida, tanto en la población global como también en la monoterapia. En los endpoints secundarios, en cuanto al impacto funcional, vutrisiran también, si bien en ambos grupos, tanto placebo como vutrisiran, hubo una reducción, un deterioro de la capacidad funcional, este se mantenía más íntegramente en el grupo de los pacientes que recibieron el fármaco, haciendo que el declive sea menor. Así que el vutrisiran produjo una menor mortalidad y reducción de los eventos recurrentes cardiovasculares, el efecto es similar en los grupos preespecificados, hay una mayor preservación de la capacidad funcional y el beneficio fue adecuado incluso en pacientes que estaban utilizando tafamidis y también SGLT2. El segundo estudio que me pareció muy interesante y que también a usted le debió haber llamado la atención fue el estudio ReShape-2. ReShape-2 quiso evaluar la reparación transcatéter de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral, incluso siendo moderada, es frecuente en los pacientes con falla cardíaca e incluso aumenta, es un marcador de peor pronóstico. Y aquí el estudio ReShape-2 lo que quiso evaluar, comparar la reparación transcatéter de la válvula mitral moderada severa con la terapia médica óptima versus la terapia médica óptima. Y aquí se evaluó a nivel de 3 endpoints primarios. El primer evento de insuficiencia cardíaca que requiere hospitalización o recurrente o muerte cardiovascular en las 24 meses. El segundo es hospitalización por falla cardíaca o recurrente a 24 meses. Y el tercer endpoint primario fue cambio de la calidad de vida según el cuestionario de Kansas City. Y lo que se ve en el estudio ReShape-2 es que, como vemos acá, las hospitalizaciones por falla cardíaca o muerte cardiovascular fue francamente favorecido al uso del dispositivo versus la terapia médica control. Esto también la diferencia también se visualizó en las hospitalizaciones por falla cardíaca siendo mucho menor para los grupos que recibió el dispositivo y también se vio reflejado en la diferencia de la capacidad funcional que fue francamente mejor para el grupo que recibió el dispositivo. En este estudio fueron 500 pacientes, se hizo un seguimiento corto de 18 meses. La insuficiencia mitral era al menos moderada, más 3, más 4. La función ventricular promedio que se visualizó en este estudio fue de 31%, 35% de los pacientes eran fracción de eyección reducida de etiología no isquémica y lo más importante, el orificio regurgitante fue de 0,23, que comparado con los estudios previos lo localiza en un estado que era
menor de severidad. Sin embargo, al momento de evaluar la efectividad de estos procedimientos, hay que evaluar no solamente la severidad de la insuficiencia mitral, sino que también la magnitud y la relación con el daño miocárdico. Se hace teniendo en cuenta esos dos factores. RayShape está en un estado intermedio comparado con el estudio COAPT y el MITRA-FR, y aún así resultó positivo en sus endpoints. Y el tercer estudio que me pareció muy importante de contarlo, el estudio Fine Arts. El estudio Fine Arts, como ustedes saben, finerenona es un antialdosterónico no esteroidal de tercera generación. Y lo que quiso evaluar fue la efectividad de la finerenona en fracción de eyección preservada. En estudios previos, como el estudio TopCat, el beneficio que podría tener la espironolactona en esta población todavía quedó con ciertas dudas sobre su efectividad, especialmente por variaciones y resultados por variaciones regionales. En este caso se reclutaron más de 6.000 pacientes. Si la función ventricular, la función renal era adecuada, recibían hasta 40 miligramos, y si el clearance, la función renal era reducida, ocupaban solamente 20 miligramos. Los pacientes fueron elegidos con criterios clásicos de insuficiencia cardíaca con FEI preservada, con evidencia de compromiso estructural y presiones de llenado o péptido natriurético elevado. Obviamente retiraron los pacientes que tenían función renal muy alterada y tendencia a la hipercalemia. Como resultado, la fracción de eyección promedio que se obtuvo en los pacientes fue de 53%, y algo a destacar es que 13 a 14% de la población utilizó SGLT2, algo bajo. Sin embargo, era por los tiempos en los cuales comenzaron a reclutar los pacientes, así que el número de pacientes que utilizaron SGLT2 todavía no estaba autorizado el uso masivo de los SGLT2 en ese tiempo. Y endpoints primarios, muerte cardiovascular y eventos por falla cardíaca totales fue favorecido para el grupo de la finerenona, y sin embargo esto fue a costa de la reducción de los eventos de hospitalizaciones por falla cardíaca, dado que la muerte cardiovascular y la muerte por todas las causas fue similar entre ambos grupos. El beneficio del outcome primario fue adecuado y presente en todos los subgrupos especificados, y especialmente cuando se trataba de si el paciente era usuario o no de los SGLT2, también fueron favorecidos por el uso de este fármaco con el propósito de evitar el endpoint primario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lim. Excelentes presentaciones. Hemos visto que nos han dejado claro dónde estuvieron los principales tópicos de este congreso. Pero quiero ahora darle la palabra para comentarios y preguntas. Primero a la doctora Mónica Acevedo, para que comente estos temas. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar acá, y la verdad es que las guías nos dejaron a varios sorprendidos, por lo menos a la doctora Valletta y a mí, y también al doctor Concepción, no sé si al doctor Lim y Rosell, pero nos dejaron bastante confundidos de repente y un poquito con dolor del corazón debido a que nosotros tenemos una realidad que es un poco distinta. Quiero hacerle algunas preguntas, las pueden pensar de repente, pero aprovechar antes de darle la palabra al doctor Rosell. La primera pregunta es, doctora Valletta, ¿por qué tú crees que la Sociedad Europea de Cardiología, después de haber criticado tanto las guías americanas con el diagnóstico de hipertensión en menos de 130/80 y con el target de menos de 130/80 o menos, ahora decide cambiar y poner los mismos puntos de corte que los americanos? Esa es la primera pregunta. La pregunta para el doctor Concepción es algo que
Personalmente yo tengo una duda clínica con respecto a los medicamentos en la miocardiopatía amiloidótica, la ATTR en este caso, y es la siguiente: si se sabe cuánto tiempo antes del inicio de este medicamento los pacientes habían sido diagnosticados con ATTR, porque una opinión basada en la experiencia, no en la evidencia, me dice que cuando los pacientes ya se hospitalizan por un episodio de insuficiencia cardíaca, su pronóstico es muy malo en la cardiomiopatía amiloidótica. Entonces quiero saber si eso ellos lo reportaron. Y finalmente al doctor Lim. Bueno, o para los dos en el fondo. Tú hablaste de la BIS, hablaste ¿de cuál era el otro que hablaste? Que ya se me fue la onda. El Fine Arts, no, y el otro, el del medio, el Reshape. Preguntarte, porque los resultados fueron bastante positivos y estaba la diferencia, ¿cierto?, entre los resultados del COAPT y los resultados del MITRA. Los del MITRA muy malos, de lo del COAPT mejor, no son las mismas poblaciones, pero quiero saber si cambió el dispositivo, es otro dispositivo o es el mismo MitraClip con que nosotros hemos trabajado. Y con respecto a enfermedad coronaria crónica, ¿cuál es la opinión de todos ustedes sobre en el fondo el estudio del síndrome coronario crónico? Porque en el estudio, cuando uno tiene dudas, tiene que llenar unos scores de riesgo, lo cual a mí me parece que para nosotros es un poquito inviable desde el punto de vista clínico. Esas son mis preguntas. ¿Se escucha? Bueno, en relación a lo de la guía de hipertensión, para mí fue una sorpresa, porque el año pasado se había presentado lo de la Sociedad Europea de Hipertensión, con el doctor Giuseppe Mancia como principal autor, que estaba también como autor principal en la otra guía, la del 2018, siguiendo una línea. Muy bien dice la doctora Acevedo que la guía estadounidense había cambiado el corte, había dejado el concepto de hipertensión en 130-80. Aquí la verdad que no está el corte, no está claro. El corte de hipertensión sigue siendo el mismo, 140-90, pero incorpora el concepto de presión elevada y motiva al clínico a ser activo y a tratarlo. Y cambia el corte porque no es 12-8, como el caso del norteamericano, es 12-7. ¿Por qué? Porque da dos cosas. Primero, no se ha logrado controlar la presión y sigue demostrándose, de hecho hay una publicación del JACC del año pasado mundial, de Global Burden de enfermedad cardiovascular, que sigue siendo el factor de hipertensión, el principal factor de mortalidad mundial. Y además está el estudio SPRINT, ya no había otros estudios, un estudio chino que demostraba lo importante de la presión. Yo creo que eso motivó, ahora podemos después discutir en casa si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. En relación para ir por orden, de enfermedad coronaria, la verdad que esta guía hace énfasis en el estudio, como dice la Mónica, con una serie de score que van desde el riesgo muy bajo al riesgo intermedio alto, y es un poco engorroso para nosotros, el clínico que está día a día en la consulta. Lo que es interesante en esta guía es que hay un concepto de reclasificar al paciente en relación a algunos exámenes, especialmente el CT scan. Si usted tiene un paciente con un riesgo moderado, y pone un ejemplo, el que expuso la guía, la doctora, puso el ejemplo de una persona de 65 años con algunos factores de riesgo, un score intermedio, verde, un poquito alto, pero con un CT scan en un score de 0. Ese paciente tú reevalúas el riesgo. Entonces, eso lo encontré más práctico que estar haciendo un score en cada consulta. Bueno, Johnson tiene las otras preguntas, pero en Reshape yo quiero decir una sola cosa. El ORE de 0.22, para los que aquí veo que hay personas que hacen ecocardiografía, es una insuficiencia mitral moderada. Entonces, este trabajo hay que verlo con esa perspectiva. Esto no son pacientes COAP. Hay que recordar que el antecedente aquí fue el estudio MITRA FR, donde realmente era una insuficiencia mitral que no era desproporcionada, como en el COAP, sino que son pacientes que el ventrículo izquierdo está muy dilatado,
Entonces le fue mal al estudio europeo. Este estudio entonces se fue un poco para el otro lado y dio positivo en relación a los eventos de hospitalización y eventos combinados. Bueno, la primera pregunta era si estos fármacos que se utilizan para la amiloidosis uno debería considerarlo en las etapas más tempranas de la enfermedad. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso. El estudio ATTRACT, ACT, que el estudio símbolo pivotal del tafamidis, mostró que en el análisis subgrupos mostró que el beneficio era principalmente aquellos pacientes que tenían capacidad funcional 2. Sin embargo, me llamó la atención de este estudio que tenía otro mecanismo, que el beneficio incluso también se visualizó en aquellos pacientes que era independiente de la capacidad funcional del paciente. Incluso podía ser más, se podía prolongar un poco más para aquellos pacientes un poco más enfermos. Sin embargo, hay que considerar de que la población de pacientes que fueron reclutados en el estudio Helios fueron pacientes que eran más delicados, menos enfermos que los pacientes del estudio ATTRACT. El ProBNP y especialmente el nivel de troponina fueron más bajos para el estudio del Helios. Así que da la impresión de que ojalá que este fármaco se utilice en las fases más tempranas de la enfermedad para evitar que se siga depositando las miofibrillas, porque una vez que se deposita, independiente de que se dé el fármaco, puede que no tengamos los mejores resultados. Así que ojalá que apenas se haga el diagnóstico, ojalá que reciban estos fármacos. Mientras más temprano el inicio de terapia, es mejor para estos fármacos. ¿Cuántos meses estables? Se elegía por lo menos que estuvieran estables, por lo menos unos 60-90 días, por lo menos los días previos. Eso. Para la parte del estudio ReShape, como dijo el doctor Concepción, me parece muy de acuerdo a lo que dijo. Lo importante es que mientras más desproporcionado sea el grado de la insuficiencia mitral, comparado con la disfunción y dilatación del ventrículo izquierdo, son los más beneficiados para utilizar el dispositivo. En este caso, si bien el orificio, no soy ecocardiografista, pero se dijo claramente que el orificio regurgitante era menor que incluso el otro que otros estudios, pero que aquí hay una cosa muy importante, no es solamente el dispositivo, sino que también lo importante es la terapia médica óptima. Lo que hizo la diferencia con el estudio MITRA-FR y el estudio COAPT, y también obviamente en el estudio ReShape, es que en estos dos últimos estudios que resultaron positivos, los pacientes recibieron terapia médica óptima, porque aquí lo que se está tratando es especialmente una miocardiopatía, y que también, a pesar de estar sintomáticos, en esos casos es cuando se plantea el dispositivo, eso hay que dejarlo claro. Y en cuanto al nombre del dispositivo, acá se usó MitraClip. Perdona, John Zoom, quisiera preguntarle o pedirle la opinión a Víctor, ¿qué opina de estos mismos trabajos? Sí, bueno, gracias por la oportunidad de participar nuevamente en esta edición 2024 de los Highlights y felicitar a los expositores por los resúmenes que hicieron, que siempre son difíciles de hacer en tan pocos minutos. Sí, yo creo que la población del ReShape era una población menos enferma, con insuficiencia mitral moderada, un poco anticipar el uso del dispositivo. Y obviamente eso tiene sus dificultades en la práctica clínica. Quería yo aprovechar de respuestas cortas, porque nos quedan un par de minutos, a Paola preguntarle por la aplicabilidad que ella ve de las guías de hipertensión a nuestro medio, así en breve, digamos. Y a John Zoom, cómo va a ser el enfoque actual ahora de su paciente con insuficiencia cardíaca en cuanto a tratamiento del paciente que no tiene una fracción de eyección reducida, de acuerdo con lo que hemos escuchado acá en este congreso. La aplicabilidad muy poco probable en este momento. Va a tomar tiempo y debido a que nosotros tenemos un concepto que es una enfermedad GES, la hipertensión. Y esto significa incorporar tratamiento, ¿cierto? Y
la alternativa de contar con un médico para un grupo de pacientes que caen en otra categoría. Por lo tanto, la aplicabilidad en este momento la veo baja, pero tenemos que tomar decisiones como sociedades y con el Ministerio. Bueno, en cuanto me parece una muy buena pregunta, ¿cómo vamos a restringir o localizar la indicación de la finerenona en la falla cardíaca? Primero, lo que está más claro es la prevención de la falla cardíaca en los pacientes que son diabéticos y que más encima tienen algún grado de falla renal o presencia de albuminuria de albuminuria. Esos son los pacientes que se ha demostrado por los estudios Fidelio y Fidelity que el uso de finerenona sobre un top de bloqueo de renina-angiotensina son capaces de evitar los nuevos casos de insuficiencia cardíaca. En cuanto al tratamiento, a pesar que se publicó el estudio Fine Arts, la aplicabilidad de este fármaco podemos tener algunas restricciones en cuanto a su disponibilidad de uso, dado que especialmente por la parte del costo. En nuestro medio todavía se usa ampliamente la espironolactona y el hecho de que la finerenona haya resultado positivo, podemos también inferir que puede tener algún cierto lugar la espironolactona, especialmente en estos pacientes con falla cardíaca con fe preservada. Así que yo no descartaría también considerar la espironolactona en estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fe preservada, a pesar de los resultados del estudio Fine Arts que son positivos para la finerenona. Muchas gracias, Johnson. Quiero agradecer a los expositores, a todos excelentes presentaciones, a la doctora Acevedo, al doctor Rosell, y en nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, agradecer esta nueva oportunidad que nos brinda la Sociedad Europea de Cardiología de estar aquí presentes en este congreso. Muchas gracias.